Hola amigos de Secrets Unsealed, es un placer para mí estar aquí con ustedes, pues muchas gracias y bienvenidos a esta serie de temas titulados Salid de ella, pueblo mío. Mi nombre es Harrison Umaña, orador asociado de Coming Out Ministries, y pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante a tomar en cuenta en nuestro caminar cristiano y en cuanto al concepto, al verdadero concepto que deberíamos tener de Dios. Así que antes de comenzar quisiera invitarlos a que inclinen sus rostros ahí donde están para pedir la guía del Señor Jesús. Señor Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Señor, reconocemos que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, y ese es el objetivo principal de este tema. Así que, Señor, por favor, ayúdanos, dirígenos siempre a toda verdad, acompaña a cada persona que escucha, que ve esta presentación y por favor, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a tener más confianza en ti. Gracias, Señor, por escucharnos y por amarnos y por tu gran misericordia. Todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, quisiera invitarles a que abramos las Biblias en Lucas, el Evangelio de Lucas, y vamos a ir al capítulo 17 y vamos a leer el versículo 5 y 6 del mismo capítulo. Y resulta que los apóstoles se llegan a donde Jesús y le piden algo importante. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos tenían una gran dificultad con este tema. Y ellos se acercan al Salvador, al Señor Jesús, y le hacen una petición. Y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos la fe. Y Jesús le responde, si tuvieran fe como un grano de mostaza, y así se titula ese tema, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Así que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, si tuviéramos fe en esa cantidad, qué grandes cosas podríamos hacer. Pero muchas veces solamente esto queda desde un plano de vista teórico, pero muchas veces lo dejamos de lado cuando debemos practicarlo. Así que quiero invitarles a que vayamos a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a analizar esta historia de lo que sucedió en el desierto, lo que hizo el pueblo de Israel, lo que prácticamente cómo Dios aguantó tanto al pueblo de Israel en el desierto, de todo lo que ellos, pues el gran y mal concepto que tenían de Dios, a pesar de ver sus milagros. Así que vamos a leer del versículo 1 en adelante del capítulo 10 de 1 Corintios. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Resulta que aquí nosotros podemos encontrar y podemos ver claramente cómo Dios no tenía acepción de personas. Dios cuidó a cada una de las personas que se encontraban en el desierto, que salieron de Egipto. Y es por eso que todos sus cuidados, todas sus bendiciones, todos sus milagros fueron proveídos a cada uno de ellos, sin excepción. Así que, pero a pesar de todas esas bendiciones, a pesar de haber recibido todas esas cosas, pasó algo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos.
¿Escucharon muy bien? Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Y nosotros reconocemos y sabemos que toda esa generación, los mayores de 20 años, no lograron ingresar a la tierra prometida. ¿Por qué no ingresaron? Esa es la gran pregunta. Y yo quiero que dejen en su mente esta frase, que la gran mayoría de ellos, Dios no se agradó. Esa palabra, agradar, quiero que la dejen en su mente y la vamos a analizar un poco más adelante. Pero en el versículo 6, el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en este contexto para utilizarlo como una lección para nuestra vida espiritual. Y es por eso que dice que estas cosas, en versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas. Y hace una lista, para que no seamos codiciosos, para que no seamos idólatras, para que no practiquemos inmoralidad sexual, para que no tentemos al Señor, para que no murmuremos contra el Señor. Haciendo un resumen de los versículos siguientes, y el versículo 11 vuelve a dejar en claro que esto debe ser una lección para nosotros de una manera espiritual, porque dice, estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Y el versículo 12 es muy claro y es un texto muy conocido, que nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mucho del pueblo de Israel pensó que haber salido de Egipto ya lo tenían todo ganado, que ya era una garantía para ingresar a la tierra de la promesa. Pero resulta que ellos tenían una falta de alguito por ahí que no les permitió entrar a esa tierra que Dios le había prometido a Abraham 400 años antes, que le había prometido a su heredad ingresar. Yo quisiera invitarlos a que vayamos a Romanos, porque ese versículo 11 de 1 Corintios 10 es un principio bíblico con respecto a por qué Dios permitió que se escribieran ciertas cosas en su palabra. Y ya vimos que estas cosas que fueron escritas acerca de lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto son como ejemplo para nosotros, para llamarnos la atención, para que no hagamos esas cosas. Pero Dios no permitió solamente aquellos ejemplos en donde nos dice no sean así, sino que también tiene el mismo principio que ha guardado en el capítulo 15 de Romanos, versículo 4, porque dice que pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras nosotros podamos tener esperanza. Así que no solamente nos permite leer esas cosas terribles que pasó con su pueblo, las malas decisiones que ellos tomaron y nos dice no sigan por este camino, sino que también nos muestra otras historias de hijos suyos que fueron victoriosos, que aprendieron a depender de Dios, que confiaban en Dios, y de la misma manera, viendo su ejemplo, llegamos a tener esperanza, porque así como ellos pudieron, nosotros también podemos. Y así que es muy importante tener este principio muy claro en nuestras mentes. Así que hablando acerca de este principio, quisiera llevarlos al mismo libro de Romanos, al capítulo 4, y vamos a hablar acerca del padre de la fe. Y yo sé a quién o cuál es el nombre que les llega a la mente, y es Abraham. Abraham, el padre de la fe. Y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante del capítulo 4 de Romanos. Y dice lo siguiente: sin debilitarse en la fe,
Él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada por justicia. ¿Qué fue lo que le fue contada por justicia? Esa fe, la fe que tuvo en el Señor. Esa fe le fue contada por justicia. Entonces, de aquí nace el término justificación por la fe, justificado por fe. Abraham fue justificado por fe. ¿Por qué? Porque él creyó. A pesar de que Dios le había dicho, sal de tu parentela y te voy a llevar a un lugar, y vivió la gran mayoría de sus años, pues vagando de un lugar a otro. Pero él llegó a tener una plena confianza en Dios de que su promesa iba a ser cumplida por completo. Así que esa gran fe que tuvo en Dios le permitió ser primero llamado Padre de la Fe, pero también se le contó por justicia. Pero el versículo 23 nos revela algo muy interesante para cada uno de nosotros, porque resulta que cuando leemos acerca de Abraham, lo tenemos de un nivel, mira, es el padre de la fe y qué difícil llegar a esa cantidad de fe. Pero noten lo que dice el versículo 23, dice, pero no solo para él fue escrito que le fue contada esa fe. Versículo 24, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, los que creemos en Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Así que esa fe que le fue contada por justicia a Abraham es la misma fe que se nos tiene que ser contada. Es la misma fe que nosotros deberíamos tener, en otras palabras. Y tal vez muchos estarán pensando, wow, qué nivel tan alto hay que llegar de fe. Pero resulta, y eso es algo muy importante, es que esa fe no es algo que solamente, que es algo que nosotros tenemos que proveer o es algo que nace o desarrollamos por nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Porque él tuvo esta fe, pero guiado a través del poder de Dios. Vamos a continuar porque yo quiero leer para ustedes lo que nos dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 dice lo siguiente, del versículo 19 en adelante, dice, así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Noten cómo tenemos que acercarnos ante el trono del Señor, cómo tenemos que acercarnos a Jesús, que se encuentra en estos momentos en el lugar santísimo. Pero tenemos que tener cierto, algo muy importante, o sea, esta certidumbre, esta plena certidumbre de fe, es que llegamos sin dudas de que eso es así. Entonces, se nos hace este llamado que nos acerquemos con esta certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23 dice que retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Así que aquí se nos está hablando que es muy importante el asunto de la fe cuando venimos delante de Dios, cuando nos queremos acercar a Él,
cuando queremos elevar nuestras oraciones a Él, nuestras peticiones, pero no solamente eso, sino que nos ayuda a caminar por el camino que Él ha diseñado para nosotros, que solamente puede ser transitado a través de la fe. Así que nosotros vemos acá un punto muy importante e interesante, y es por eso que quiero invitarles a que busquemos más adelante en el mismo capítulo y vamos a leer desde el versículo 35 en adelante, porque nos dice el apóstol Pablo: no desechen pues su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga lo prometido, porque aún en un poco más el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el versículo 38 es clave. El justo vivirá por la fe, pero resulta que si se vuelve atrás o el que retrocede, no agradará a mi alma. ¿Dónde hemos escuchado esa palabrita? No agradar, agradar. Resulta que el justo vive por fe. Abraham vivió por fe y es por eso que esta fe le fue contada por justicia. Entonces esa justicia lo hizo justo a Abraham, y a nosotros se nos cuenta esta fe como por justicia, pero no es una fe que simplemente, yo le doy honra y gloria a Dios y yo sé que Él está ahí, sino que es una fe activa en nuestra vida. Pero resulta que si nosotros retrocedemos o si inclusive tenemos duda de eso que Dios puede hacer en nuestras vidas, llegamos a tener un problema. Y ese problema es que Dios no se agrada de aquella persona que retrocede y que está completamente, que tiene esa falta de fe, o que no quiere continuar caminando con el Señor, o que quiere dejar de creer en su poder, en su omnipotencia. Y ese es un problema muy grande. Y eso es lo que pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto creía en Dios porque escuchó su voz, vio cómo las plagas en Egipto les permitió salir de ese pueblo, de esa nación de esclavitud. Cruzaron el mar en seco. Ellos vieron la maravilla que hizo Dios de abrir ese mar, cruzaron, en el desierto caminaban y había una nube que los acompañaba de día, una columna de fuego de noche, se les alimentó, se les dio agua, pues hubieron muchísimas cosas que Dios les proveyó milagrosamente. Pero resulta que de la gran mayoría de ellos Dios no se agradó. ¿Por qué entonces? En Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ya tenemos 3 versículos. El primer versículo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Segundo, si retrocede no agradará a mi alma. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que notamos acá que había un problema muy grande con el pueblo de Israel. No tenían fe. Y ustedes me podrán decir, pero ¿cómo no tenían fe si escucharon a Dios y si vieron todas sus maravillas? Hay que tener algo muy en claro y eso tiene que quedar, pues, tenemos que entenderlo todos. Creer no es lo mismo que tener fe. En Santiago 2:19 nos dice: ¿crees en Dios? Bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, les hago una pregunta. ¿Los demonios tienen posibilidad de ser salvados? No, no tienen esa posibilidad. Creen en Dios.
Es más, estuvieron cerca de Dios en el cielo. Pero eso no nos va a salvar. En el mundo que nosotros vivimos en estos momentos, este mundo cristiano muchas veces se enfoca solamente en el amor del Señor y se enfoca mucho y habla mucho acerca de la fe, pero una fe inactiva. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? En una fe en la que yo creo que el Señor me ama y que entregó a su Hijo para morir por mí y ya yo no tengo que hacer nada más porque al final de cuentas Él ya hizo todo lo que yo tenía que hacer. Así que yo puedo vivir en pecado. Yo puedo vivir en pecado porque yo soy justificado por la fe. Entonces, cuando yo me aferro, yo estoy pecando, pero mientras yo invoque el nombre del Señor Jesús, Dios me ve como una persona justa, aunque yo esté llenísimo de pecado. Hay que tener mucho cuidado con esta teoría. Muchísimo cuidado con esa teoría. Que si bien es cierto, Dios nos ama. Claro que sí, Dios entregó a su Hijo unigénito para entregar su vida para salvación de cada uno de nosotros. Pero Él vino a morir no para salvarnos en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Y eso ustedes lo pueden leer en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 28. Porque Él nos vino a salvar de nuestros pecados y no en nuestros pecados. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta, porque verdaderamente si nosotros, en versículo 21 de Mateo capítulo 1, es donde se nos dice que ella hará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es clave, mis amigos y amigas, porque si nosotros tenemos un concepto diferente, podemos llegar a tener un concepto de Dios que verdaderamente es el que Satanás quiere, el enemigo de las almas quiere que nosotros tengamos de Él. Y Dios vino no solamente a morir por nosotros y ya, sino que Él vino a morir por nosotros para que ese sacrificio se pudiera reflejar también en nuestras vidas y fuera factible que nosotros pudiéramos caminar por el camino que Él transitó cuando estuvo en esta tierra. Y esa victoria que Él tuvo nos la quiere también ofrecer, porque muchas veces solamente nos enfocamos en su muerte, pero resulta que también nos tenemos que enfocar en su vida. Y esa vida de dependencia en su Padre y en el Espíritu Santo es algo que también tiene que ser reflejado y tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Así que a Dios no le agrada que una persona retroceda y quiera vivir pensando que Dios es un Dios impotente, que no me puede dar victoria, que esa justificación no pueda ser una justificación, una gracia activa, algo que verdaderamente se pueda ver en mi vida. El asunto de la fe es muy importante. Y es por eso que yo quiero compartir con ustedes estas dos historias de cómo, bueno, ya compartí una que tiene que ver con el pueblo de Israel en el desierto, pero ahora quiero compartir esta de lo que sucedió mientras estaba Jesús en esta tierra y caminaba con sus discípulos. Y vamos a buscar ahí mismo en Mateo, capítulo 17, que dice lo siguiente, versículo 14, y el contexto de esto es que Jesús y Pedro, Juan, Santiago se fueron al monte y fue el suceso, el evento de la transfiguración. Resulta que los otros 9 discípulos habían quedado atrás. Ellos quedaron al pie del monte y si ustedes analizan lo que dice el deseo de toda la gente, ellos tenían un espíritu estaban analizando, estaban pensando, estaban enojados tal vez y pensando por qué Jesús
siempre, una y otra vez, solamente llevaba a Pedro, Juan y Santiago? ¿Por qué a ellos no? Porque ellos siempre eran los que se tenían que quedar atrás. Entonces tenían ese espíritu de, tenían unos sentimientos encontrados con respecto a esas situaciones específicas que se daban en ciertos momentos con Pedro, Juan y Santiago. Resulta que llegó un padre de familia que tenía a un muchacho que tenía problemas, que dice que era lunático. Y resulta que este joven, cuando lo llevaron ante los discípulos, a estos 9 discípulos que quedaron ahí abajo, ellos no pudieron sanarlo. No lo lograron sanar. Y entonces cuando ya pasa lo del Monte de la Transfiguración y Pedro, Juan, Santiago junto con Jesús bajan, Jesús se encuentra con estas personas, con este padre, con este joven, con sus discípulos, con la multitud que estaban ahí. Y en el versículo 14 dice lo siguiente: cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Con esto, eso es algo muy importante. Y ahorita lo vamos a analizar un poco más profundamente, pero resulta que este padre se lo envía, lo pone ante ellos, a estos discípulos, y no lo pueden sanar. Y noten lo que dice Jesús. Jesús dice en el versículo 17, Jesús respondió y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo acá. Pero dejémoslo aquí. Ahora vamos a buscar esta misma historia, pero en el libro de Marcos, en el capítulo 9. En el capítulo 9 da un poco, lo hablo un poco más profundamente y nos puede ayudar a esclarecer ciertas cosas que tal vez en Mateo no, o Mateo el apóstol no pudo o no compartió en este punto. Así que quiero leer a partir del Marcos 9, versículo 19 en adelante, porque dice Jesús, respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo. En el versículo 20 dice que se lo trajeron. Se lo trajeron y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dice: desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo, pero noten la actitud del padre, y eso yo quiero que ustedes lo analicen muy bien y que le pongan mucha atención, porque el padre le dice a Jesús: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Wow, no sé si ustedes lo captaron, pero aquí el padre llega con una actitud con cierta duda, ¿verdad? Y le dice: si puedes ayudarnos, por favor ayúdanos, pero solo si es posible. ¿Por qué este padre de familia parece que está dudando? Recordemos lo que leímos en Mateo. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, no lograron sanar a ese joven. Podían hacerlo, ellos sí podían sanarlo, pero no lo lograron hacer. ¿Y por qué no lograron hacerlo? Resulta que, y eso es una lección para cada uno de nosotros, mis hermanos y hermanas, amigos, amigas. Muchas veces, cuando nosotros tenemos una falta de fe, que a pesar de que nosotros vamos a la iglesia, que escuchamos sermones, que inclusive predicamos, que inclusive ayudamos en la iglesia, en muchas cosas, actividades que se hacen en cada iglesia, si nosotros reflejamos una actitud incrédula ante Dios e inclusive nuestra conducta no refleja el carácter de Cristo Jesús,
eso va a afectar la fe de las personas que nos ven a nosotros diariamente, que nos rodean a nosotros, y comenzamos a enseñar un mal concepto de nuestro Señor, un mal concepto de Dios. Y es por eso que este padre, cuando viene y le presenta y quiere que su hijo sea sanado por los discípulos de este gran maestro que es Jesús, no lo logran hacer. Y entonces cuando llega Jesús y este padre lo ve y dice, bueno, y si sus discípulos no pudieron sanar a mi hijo, quién sabe si su maestro lo puede hacer. Pero vamos a ver, voy a tratar, voy a buscar la forma de que él me pueda ayudar. Y es por eso que este padre le dice, si puedes, porque tus discípulos no pudieron, pero si de casualidad tú puedes, pues ayúdame, ayúdanos. Y Jesús le dice, entendiendo el motivo de sus palabras, de sus intenciones. Jesús le dice, versículo 23, si puedes, le hace la pregunta, si puedes. Al que cree, todo le es posible. Y aquí se me hace muy claro, puedo asociar este versículo con lo que se nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí está diciendo Jesús, al que cree, todo le es posible. Pero muchas veces nosotros aplicamos estos textos o Filipenses 4:13 para las cosas que nos suceden de manera cotidiana. Mira, Señor, ayúdame y tengo fe que me vas a ayudar en mi examen de la universidad, del colegio, que me vas a ayudar en el trabajo, que me vas a llevar con bien a mi trabajo, que me vas a regresar con bien a mi hogar, que vas a sanar a tal persona, que me vas a sanar a mí, que son cosas que están bien y que Dios nos ayuda y que nos fortalece. Pero ese todo también encierra el asunto espiritual. Y es algo en lo cual muchas veces nosotros dejamos nuestra mirada. No pensamos a veces en esto. Perdemos de vista que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y al que cree y al que tiene fe, todo le es posible. Y resulta que el Padre entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Porque en versículo 24 dijo este Padre. Inmediatamente el Padre del muchacho exclamó diciendo, creo. Ayuda en mi credulidad. Y ustedes lo pueden leer, el deseo de toda la gente, es este relato de cómo su padre le caían lágrimas de sus ojos, reconociendo su falta de fe. Y entonces Jesús tomó como bien esas palabras de este padre y le dice, pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres a él. Entonces salió de él. Vamos a buscar nuevamente Mateo 17, no lo pierdan de vista, ojalá no lo hayan perdido de vista. El versículo 19, el versículo versículo 17, que fue el último que leímos, de cómo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráigamelo acá. Dice el versículo 18 que Jesús respondió, reprendió al demonio y salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos, ojo con esto, los discípulos se acercan en privado a Jesús y le dicen, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Cuál es la razón por la cual no pudimos? Si tú lo hiciste tan fácil, ¿por qué nosotros no pudimos? Y entonces Jesús les dice en versículo 20, y eso es clave, por causa de la poca fe que ustedes tienen. Por causa de la poca fe de ustedes. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será
imposible. Y dice, pero este género de demonios sale solo con oración y ayuno. Pero no se está refiriendo solamente al demonio de este niño, sino que también a esa falta de fe. ¿Cómo tratar esa falta de fe? Recuerde que Él los trató y les dijo, generación incrédula y perversa. Y eso se lo está diciendo a sus discípulos. Y ya después Él lo confirma diciéndoles a ellos, ¿por qué no pudimos sacar a ese demonio? Por su falta de fe. Y entonces ellos, me imagino que quedaron avergonzados de esa situación que pasó. Porque ellos ya se les había dado el poder para poder sacar demonios, pero no lo pudieron hacer. Quiero ahora llevarlos a otra historia que también le sucedió a Jesús. Y este es la historia del centurión. En el capítulo 8 de Mateo, versículo 5 en adelante, dice lo siguiente: cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús le dijo esto. Y le responde el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y noten lo que le dice, ojo lo que le dice, solamente di la palabra y mi criado será sanado. ¡Wow! Recuerden que un centurión era un trabajador del Imperio Romano que tenía en control era como parte de la policía, ¿verdad?, de ese momento. Entonces el centurión tenía a cargo varias personas. Y ese centurión por lo general no eran personas cristianas, eran idólatras y tenían otros ídolos. Pero resulta que este varón, este centurión, había condescendido o tenía de gran estima al pueblo judío. Y entonces este centurión le dice a Jesús, solamente di la palabra, y le explica por qué le está haciendo o por qué le está pidiendo esto al Señor Jesús. Porque le dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Y aquí leemos una de las pocas veces que vemos a Jesús sorprendido. Versículo 10. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y me imagino los discípulos cómo se les caía la cara de vergüenza, porque ellos caminaban con Jesús día y noche, 24 horas al día, los 7 días de la semana, se encontraban compartiendo con Jesús, escuchando sus sermones, viendo sus milagros, viendo cómo multiplicaban la comida, viendo un montón de maravillas. Y aún así, Jesús dice, no he encontrado en Israel, en todo Israel, tanta cantidad de fe. Y todos los que seguían a Jesús, me imagino que se sintieron mal. Pero Jesús les estaba dando una lección, el centurión les estaba dando una lección. El centurión había escuchado acerca de Jesús y esta fue la primera vez que se encuentra con Jesús. Pero él llegó a tener tanta fe en Jesús, en lo que había escuchado, de esas grandes maravillas que hacía Jesús, que él dijo, este es el único que me puede ayudar. Y si él es capaz de hacer estas cosas, cuando yo se lo pida, cuando yo nada más le diga, di la palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. Si verdaderamente él tiene este poder para sanar a estas otras personas, facilito, lo puede hacer con mi siervo. Y en ese preciso momento,
En el versículo 13 Jesús le dice al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gran cantidad de fe! Pero para vergüenza de los discípulos, ellos no lo tenían. No habían desarrollado esa cantidad de fe. Y como ya les mencioné, ellos caminaban siempre con el Señor. Vieron sus milagros. Al igual que el pueblo de Israel caminando en el desierto, vieron las maravillas del Señor para su beneficio, para su bendición, tenían aún falta de fe. Los discípulos tenían falta de fe y muchas veces nosotros, igual como pueblo de Dios, tenemos una gran falta de fe, lastimosamente. En esta serie de temas de salir de ella, pueblo mío, hemos hablado acerca de las situaciones sexuales, cómo Satanás quiere entramparnos y mantenernos en ese pecado, cómo él quiere destruir nuestras mentes, cómo quiere destruir nuestros cuerpos, cómo quiere separarnos de esa relación que podemos tener con el Señor, intensa. Muchas veces se nos habla y se nos dice, mira, el ideal es tener victoria sobre el pecado, pero es algo que no es posible. Y yo quiero que en esta ocasión podamos fijarnos en esto, porque Dios quiere que nosotros tengamos fe, esa calidad de fe que tuvo ese centurión, de reconocer que está enfrente del Creador, que cuando Dios creó y Él dijo, fue hecho en ese mismo instante. En ese mismo instante su siervo fue sanado. De la misma forma también el Señor quiere sanarnos a nosotros, quiere ayudarnos a nosotros, quiere enseñarnos a depender de su poder. Pero muchas veces no lo dejamos y muchas veces tenemos un concepto tan equivocado del Señor y sin querer o queriendo, no sé cómo puede ser, llegamos a tener un concepto de que Dios al final de cuentas no tiene tanto poder. Y entonces quedamos encapsulados en la idea de que seguiremos pecando y pecando y pecando hasta que el Señor venga. Y eso es un concepto que hay que tener mucho cuidado, porque estamos haciendo de Dios un Dios impotente, un Dios que no tiene la suficiente fortaleza para librarme del pecado. Y estamos diciendo, en otras palabras, que Satanás tiene más poder que Dios para mantenernos en el pecado, para mantenernos adictos a la pornografía, para mantenernos adictos a la masturbación, al sexo prematrimonial, para mantenernos adictos a cualquier tipo de pecado. Póngale el nombre que usted quiera. Y así vamos perdiendo la fe. Vamos hundiéndonos en esas arenas movedizas de la incredulidad. Y al final de cuentas, reconocemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe en su poder, en su gracia, en su justicia y en su poder transformador. Porque Dios quiere transformarnos. Y algo que quiero quedar claro es que por nosotros mismos no podemos vencer el pecado. Solamente es posible a través del poder de Dios. Y es por eso que es tan importante que nosotros tengamos esa calidad de fe en nuestra vida. Quiero compartir con ustedes esta cita que se encuentra en la Educación Cristiana y se encuentra en la página 201. Dice, la obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe. Los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda armadura de Dios. El escudo de la fe será su defensa
y los habilitará a ser más que vencedores. Ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en Jehová de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes. Los vastos ejércitos pertrechados con todas las otras cosas no tendrán valor alguno en el último gran conflicto. Sin fe, una hueste angélica no podría ayudar. Solamente la fe viva los hará invencibles. Espero que estén leyendo en sus pantallas, que me estén escuchando lo que estoy diciendo. Solamente la fe viva, esa fe que se aferra a lo cierto, a la certidumbre, cuando nos acercamos al Señor, esa fe nos hace invencibles y los habilitará para subsistir en el día malo, manteniéndose firmes, inconmovibles y conservando firme hasta el fin el comienzo de su confianza. La fe, a través de la fe. Hay otro texto que se encuentra en El Camino a Cristo, la página 60, que dice que en vez de eximir al hombre de la obediencia de la fe, en vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Dios y nos capacita para obedecer. A través de esa fe que nosotros tenemos en Él, nos capacita, nos da, nos llena de su poder para poder ser obedientes a sus mandamientos, para poder tener una vida victoriosa. Pero Satanás quiere que nosotros sigamos pensando que no es así. Él quiere y está completamente utilizando todo su poder, e inclusive dentro del cristianismo, para hacernos creer lo contrario. Y recuerden que Satanás está tan enojado con Dios que él quiere hacer creer que primero, que no podemos guardar sus mandamientos, y segundo, que Dios es un Dios no tan poderoso como nosotros pensamos. Y al final de cuentas, lo que él quiere es recibir esa pleitesía al nosotros encapsularnos en esa idea de que Dios no es tan poderoso, que no nos puede ayudar en absolutamente todo, sino en algunas cositas. Por eso el conflicto de los siglos, en la página 479, nos dice muy claramente que de los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se conservan esos defectos lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Satanás está aferrado en hacernos creer a nosotros como discípulos del Señor de que es imposible vencer. Ese es su objetivo principal, porque él dice: no importa que prediques, no importa que seas diácono, anciano, pastor, no importa que seas encargado o que seas director de sociedad de jóvenes, que seas parte de las diferentes actividades que se proveen en la iglesia, que te sientes en la banca y pongas atención, o vayas todos los días disponibles de culto en tu iglesia, mientras mantengas el pensamiento o la idea de que es imposible vencer, Satanás te tiene amarrado. Él dice: quédate en la iglesia si quieres, pero mientras pienses que es imposible vencer, de que verdaderamente Dios no tiene esa capacidad total para salvarnos, para transformarnos, Él dice: eso es éxito para mí. Eso es lo que dice Satanás. Y él quiere mantenernos en esa idea. Pero yo quiero compartir este otro texto con ustedes que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 411. Y eso es un texto muy fuerte, y ojalá lo puedan anotar, porque es un texto que nos revela verdaderamente
la consecuencia de no tener esa fe. Porque dice acá que el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le hará entrada en el reino de Dios. ¡Wow! Y lo voy a leer, lo voy a volver a leer. Noten nuevamente, el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarme del pecado y guardarte del pecado, si no tenemos esa fe, no tiene la fe que le hará la entrada en el reino de Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios no se agradó de la gran mayoría de ellos, por eso ellos no entraron a la tierra prometida, porque les faltaba la fe. Pensaban una y otra vez de que Dios no era capaz de hacerles llegar a esa tierra prometida. Es más, muchas veces murmuraron de que Dios lo que hizo fue enviarlos al desierto simplemente para morir. Y muchas veces tenemos ese concepto tergiversado en nuestra mente, en nuestro caminar cristiano. Necesitamos esa fe. Abraham fue justificado por fe. El Señor dice, el justo vivirá por fe. Y el mismo apóstol Pablo lo deja muy claro en Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante, también habla acerca de la justificación por la fe, desde este punto de vista, porque versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela, note, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Se le hizo una pregunta y en la inspiración se nos da una respuesta de qué es justificación por la fe. Y eso es lo que dice el libro Testimonios para los Ministros, la página 456. Dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del ser humano y hace por el ser humano lo que éste no puede hacer por sí mismo. Esa es la justificación por la fe. La justificación por la fe es algo activo. Dios nos dice a nosotros, tú no puedes ser justo por ti mismo, pero yo tengo el poder para hacerte justo. Y no solamente de ponerte un nombre de frente y ponerte una plaquita en tu frente y decir, eres justo. No, sino que yo te transformo, yo te hago justo, no te dejo igual a como estás. Voy a cambiar tu vida. Pero Él nos hace una pregunta. ¿Deseas que cambie tu vida? ¿Me vas a permitir a mí entrar a tu vida, a tu corazón, a tu mente, para darte esa victoria? Ese es el llamado del Señor para nosotros en estos momentos. Él quiere morar con nosotros, en nosotros. Y eso es algo que el apóstol Pablo entendió en su vida espiritual y que ya lo he mencionado muchas veces. Pero él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Cuando nosotros permitimos que Cristo viva en nosotros, esas cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra naturaleza, que está afectada como consecuencia del pecado, Él nos dice, tú no puedes, pero yo sí puedo.
Solamente permíteme entrar en tu vida y lo haré posible. Pero muchas veces nos gusta tanto el pecado que al final de cuentas oramos, Señor, ayúdame, quítame de este pecado, ya no quiero hacerlo más. Pero subconscientemente seguimos aferrándonos a ese pecado, a esa conducta. Pero necesitamos permitir que Él haga eso en nosotros y decirle, Señor, haz lo que tú quieras hacer con mi vida porque tus pensamientos son mejores que los míos, tu voluntad es muchísimo mejor que la mía. Así que, Señor, me entrego completamente a ti. Haz lo que tengas que hacer. Y confío en ti a través de la fe, Señor. Y si no tienes fe en este momento, pídele al Señor como pidieron los discípulos. Ellos reconocieron que tenían una gran falta de fe y le pidieron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, la necesitamos. Y cuando nosotros tenemos esta fe, cuando vivimos a través de esta fe, reconocemos lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 4, que dice, ¿quién? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, esa fe en Jehová de los ejércitos, en ese Dios omnipotente, ese Dios que verdaderamente quiere transformar nuestra vida. Y no importando haber tenido cualquier adicción, ya sea sexual, ya sea en drogas, de otra índole, ya sea cualquier otro pecado que hemos estado luchando para dejar atrás, Dios nos dice, no te resistas más. Déjame morar en tu vida para hacerlo posible. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a permitir que Cristo more en ti para que haga cosas que jamás has visto posible en tu vida? Y ese es mi llamado en esta hora, que tú se lo permitas. Y si no quieres, díselo. Y Él dice que Él va a darnos ese querer como el hacer por su buena voluntad.